Buenos días, Héctor. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Estamos en el aire. Estamos en el aire, usted y yo estamos en el aire y estamos en el aire. Criatura del aire de Julio Cortázar, ¿lo recuerdas? Dust in the Wind. Dust in the Wind. ¿De qué grupo era esa canción? Manhattan. No, de Kansas. Kansas. Manhattan era Let's Just Kiss and Say Goodbye. Sí. Manhattan Transfer. Manhattan Transfer. Let's Just Kiss and Say Goodbye. Y la Dust in the Wind era Kansas. Que es algo filosofal, es algo del budismo. Pero muy filosofal. Dust in the Wind es el budismo. Viento, somos polvo en el aire realmente. Y es verdad que somos polvo en el viento. Y en polvo vinimos y en polvo nos vamos. Memento homo quia pulvis es en polvere reverteria, ¿qué dice? Así mismo. El latín. Así mismo, pero yo no sé hablar latín. Acuérdate, yo nunca fui a una iglesia, tú sí. Señores, tú eres monaguillo. Así empezamos Panorama Semanal después de hacerlo allá en Cambridge. ¿Con qué fue? Cambridge con Seabridge. Con Seabridge. Seabridge, sí, ahí. Hicimos ahí una frente esquina. A Caridad. Frente al restaurante Caridad, una esquina dominicana, ¿no? Y por ahí pasaban los taxistas, los peatones, todos los dominicanos los que iban a trabajar. Hicimos por primera vez, no es la primera vez, hicimos Panorama otra vez en exterior, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que me hicieron mucho bullying. ¿Por qué? Recibí un bullying gigantesco. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdate, yo me comí un mofongo antes de entrar a transmitir. Pero hay que salir de la gracia de Dios a veces. A veces, no. Un mofongo ahí en Caridad, con un sancocho. Pero mofongo. muy bueno, la gente de Caridad nos dio un trato excelente porque ellos además prestaron ese local grandísimo. Claro. Que fue el centro, los parqueos también. Es un emblema y un sello de la identidad dominicana, Caridad en Nueva York. Así es. Nosotros estábamos en el Bronx, que es Cambridge con Seabridge. ¿Algo así? Sí. Ok. Entonces, bueno, la semana transcurrió, se hizo la encuesta o el simulacro de votación o el sondeo, como usted quiera llamarle. Y ciertamente que nunca se había realizado algo igual. Es la primera vez que se iba a medir, a calibrar, a tomarle el pulso. No de una manera perfecta, ni con la metodología ni el rigor de una encuesta tradicional, porque una encuesta separa grupos, edades, sexo, condición de trabajo, escolaridad, procedencia. O sea, una encuesta va separando todas las variables. Allí votaban todo el que quería, podía o convocaban los partidos. Por lo tanto, no tiene todo el rigor. Y además de que se cometieron errores que se han admitido involuntario, porque todo fue muy rápido en el mismo Nueva York. Por ejemplo, la impresión de la boleta, se cometió un error con la casilla de Roque Payá. Pero fue pequeñito, que pusieron PRM en vez de... Pero pudo haberle perjudicado, no cabe duda. ¿Por qué? Porque él es un hombre que está separado de los partidos mayoritarios. Y eso pudo afectarle, yo lo admito, pudo haber leído mejor y no le fue nada mal. 10% sacó. Sacó, y además de eso, una tremenda algarabía de mucha gente activa allí del candidato Roque Payá. Es una excusa que se ha pedido, fue un error lamentable, involuntario. Y también hubo, por ejemplo, se extendió demasiado esto, terminamos a las 6 de la mañana. El trabajo que realizó los dos Ricardo y Miguel Medina, y todo ese grupo, yo no tengo los nombres, pero ese grupo, tanto Ricardo Ripoll, quien es un hermano desde chiquito de mí, mío y de mi familia, y Ricardo Nieves, que es el hermano mayor, junto con Domingo Páez. Yo personalmente me sentí demasiado bien. Y mi trabajo, como siempre, no para. Yo observé. ¿Cuáles fueron las cosas que yo pude observar en ese lapsus que estuve, en esas 6 horas, 7, 8 horas que estuve con ustedes en Nueva York, filmando justamente Panorama Semanal? Miren, lo primero que debo decir es que el 99% de los que votaron, oigan estos datos que son bien interesantes, son Dominican Yorks. ¿Qué significa Dominican York? Nacidos en dominicanas que se van a vivir a Nueva York. El York Dominican es aquel que vive, que nace en Nueva York, nace en Estados Unidos, nace en el área de Nueva York y es de familia dominicana. Esto es muy, muy importante porque todo el mundo sabe el tipo de inmigración que se fue a Estados Unidos entre los años 70 y 80. En ese periodo, en esa década 72-82, hubo una gran afluencia de dominicanos graduados de la universidad.
se fueron muchos profesionales. Y justamente ese era como la base de todos los movimientos políticos, sociales que venían de la diáspora. En otras palabras, noté que la diáspora dominicana que participa en los procesos electorales está envejeciendo. La mayoría de las votaciones fueron personas por encima quizás de los 50 años. Y esa es la parte más importante del trabajo que tienen que hacer los gobiernos dominicanos, la Junta Central Electoral, de cómo recuperar a ese York Dominican a que se sienta dominicano. En el baloncesto, en los deportes, obviamente, ya la mayoría de los que juegan por República Dominicana son York Dominican, o sea, son nacidos en Nueva York, pero no así en la parte social. Creo que había un desinterés general en la juventud de origen dominicano, ya no podemos decir Dominican Yorks, por estos procesos. Y es un trabajo que hay que realizar. Y eso fue lo grande de la encuesta, que la encuesta pone en evidencia toda una serie de situaciones y necesidades para que esto se prolongue, para que no se pierda. Yo le decía a los muchachos, Ricardo, los barrios italianos en todas las grandes ciudades americanas, el famoso barrio italiano de New York, el famoso barrio italiano de Filadelfia, han desaparecido. Han desaparecido porque ya la generación que regresó ni siquiera habla el italiano. Los dominicanos, la segunda generación, o sea, ya los York Dominican, hablan el español como segunda lengua, pero la hablan. La hablan porque sus abuelos y sus padres, que se fueron solo hablando español, la mantienen. Ya nosotros recibimos, Ricardo, todos los años cientos de pacientes de origen dominicano y ya la tercera generación no lo habla. No habla el español, entiende algo, se molesta si le hablan en español. Y yo les digo a los familiares, cuando trabajaba en la clínica hispana en Connecticut, hace 20 años ya, cuando fuimos jefe residente allá, en esa clínica hispana yo le decía a los boricuas y a los dominicanos, mayoría boricua, señores, háblenle en español a sus hijos porque ustedes le están dejando un legado, le están dejando una profesión. Ser bilingüe en los Estados Unidos ya es una profesión. Sí, ocurre que esa tercera generación va a la escuela muy temprano, la tercera generación estudia, y entonces entran al primer nivel o al nivel básico y solo le hablan en inglés. Y por eso esos niños, la escuela es que los moldea. Sin embargo, hay padres que se han empeñado en enseñarle el español y hablarle en español. Mandarlo en verano, hacer veranos aquí. Y le hablan en la casa también. Tienen que hacerlo. Lo que pasa también es que en Nueva York todo el mundo tiene por lo menos 2 trabajos. Y no es tanto el tiempo que duran los padres y los niños en la casa, ¿no? En el apartamento. Y eso también ha influido mucho, porque en Nueva York se ha puesto difícil, señores, está caro. Tuviste el tema de la renta, ¿no? Justamente ha habido un proceso en los últimos 20 años de sacar a la población dominicana del Alto Manhattan. Sí. Ya el Washington Heights, no el área quizás más populosa dominicana, sino que se han tenido que ir al Bronx, justamente, a esas zonas. No, y fuera de Nueva York, a Pensilvania. Pensilvania ha cogido mucho las Carolinas. Las Carolinas. Hablamos sobre eso. Bueno, señores, la gente que pagaba antes 800 pesos, $1,000 de renta, tiene que pagar 2,000, 2,600. No, está imposible. Ya esos apartamentos grandes, por ejemplo, la abuela mía, la madre de mi padre, junto con su hermana, tenía uno en la 108 con Broadway. Eso es... No, ya fuéramos millonarios. Sí. Bueno, los judíos se han ido apoderando poco a poco. Es que eran de ellos. Eran de ellos. Pero han comprado, por ejemplo, en el Bronx, Harlem, Washington Heights. Washington Heights ahora mismo, en la zona del Columbia Presbyterian. Eso lo han comprado, todos esos bloques lo han comprado los judíos y ha ido empujando a los dominicanos hacia el Bronx. Hacia el Bronx y fuera de Nueva York. Sí. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Indiana, gente en Indiana. ¿Tú sabes dónde están yendo? A Ohio mucho. Tennessee, se están yendo a todos los lados. Pero recuérdate ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque esos son ya la segunda generación y posiblemente no tienen ese apego y esa necesidad del gueto, de quedarse en su grupo, de quedarse por el idioma. Sí, de sobrevivir. Señores, en el Bronx veíamos gente jugando dominó. O sea, los viejos
que Aunque emigraron. todavía se oye en la bachata. Se oye la bachata. No, y la música. Y la música. Al revés, la música se exporta de aquí para allá. Por ejemplo, donde Ahora, nosotros nos detuvimos a hacer el panorama semanal. En esa esquina. Es una esquina puramente dominicana. Totalmente. Totalmente. Hubo un Y fenómeno. jóvenes. El que bajó. ¿Cómo se llama el jovencito? Apellido Vargas. Sí. Que es de Bonao, de ahí de Sabana del Puerto. Saludos para él. Y después de él, varios jóvenes más. Estaban viendo Panorama Semanal a través de nosotros, el canal 9, y cuando ellos ven que le mencionamos la cera, el tipo se impresionó. Digo, pero están aquí. Bajó corriendo y nos encontró a nosotros en vivo haciendo el programa. Ha envejecido la diáspora. Se necesita que la diáspora se rejuvenezca. Vimos dos candidatos, los más jóvenes del Partido de la Fuerza del Pueblo. Otro detalle. Hay un fenómeno y es que verdaderamente el Partido Revolucionario Moderno se está durmiendo en sus laureles. Ellos se creen realmente que tienen el 70-30, no sé si es así, no sé si ganará 70-30, pero noté un desdén del PRM. La gente del PRM fue a votar, ganó, pero no tuvieron la participación, la emoción, la confraternidad que vimos principalmente, y hay que decirlo, con la gente de la Fuerza del Pueblo. La gente de Leonel se movió, se organizó, trabajó, fue, participó, cooperó, con excepción de un candidato que hizo 2 o 3 cositas ahí, que no voy a mencionar su nombre ahora. Pero notamos la gente de Ramfis, que ellos se dicen así. Muy activo. Ellos le dicen la gente de Ramfis, con un candidato que es Roque. Así que se dicen. Participaron, estaban bien activos. Pero tanto el PRM, pero principalmente el PLD no dio muestra. El PLD no se involucró realmente en este escarceo, en esta encuesta, que más que una encuesta por los resultados políticos, es una encuesta social de cómo se está comportando la diáspora realmente, de cómo la diáspora está evolucionando, está envejeciendo, y son los dominicanos de aquí los que tienen que rejuvenecer, darle interés de nuevo a esa población. Vamos a pararnos aquí, Ricardo. Hacemos la pausa, ¿verdad? Introductoria. Y como seguimos en el aire, no sabemos cuál es el tema del próximo segmento. Lo encontramos en la pausa. Sí.